Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Berta, pues te dejo a los mandos audiovisuales de nuestros compañeros. Voy a poner tu presentación y enseguida te la doy mientras hacen la presentación. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, de que me hayáis invitado. La verdad, bueno, me ha presentado, yo soy Berta y como dice Pascual, pues bueno, tengo una agencia que se llama Dementes, que nos dedicamos a hacer estudios de tendencias y de innovación para marcas, con muy foco a las nuevas generaciones, los jóvenes, porque al final las nuevas generaciones también son los que nos da el pulso de las cosas que van a venir, con lo cual es importante entender hacia dónde van. Y nada, hoy os voy a compartir un poco la experiencia que tengo desde mi empresa y aportándoos lo máximo posible pues, cosas que os puedan ir muy bien. Y nada, esperamos que me acaben de pasar la presentación. Estupendo, Pascual, eres un crack. Pues nada, a mí me toca pues, hablar de cómo abordar los futuros posibles. Hola, bueno, ya me he presentado, así que ya no hace falta. Simplemente muchas gracias por estar aquí. Como diría Bad Bunny en Coachella, primera vez que estoy frente a ustedes, así que nada, espero que os guste lo que os voy a contar. Comentaros también que os voy a plantear una sesión HIT. HIT es el acrónimo de High Intensity Interval Thinking, ¿vale? Mucha gente lo confunde con training, ¿no? De entrenar. Pues un poco lo que voy a hacer es, con el poco tiempo que tengo, pues intentaros exprimir al máximo. Os invito a que lo cuestionéis todo y sobre todo que pongamos en marcha el cerebro, que por eso lo tenemos, así que vamos a pensar entre todos. Dicho esto, vamos al ataque. Entonces, yo vengo aquí a hablar de futuros, ¿vale? Tacho futuro porque estamos en un momento donde no existe un futuro, sino que los futuros se escriben con S y en plural, porque ahora mismo existen multiplicidad de escenarios posibles. Que sepáis que los futuros los estamos construyendo entre todos aquí y ahora, con lo cual no existen, sino que los podemos dibujar. Por eso hablamos de futuros posibles. Posibles son estos futuros que por predicción o por señales tienen más probabilidad de pasar. Pero ¿y si hablamos de futuros deseables, ¿no? Aquellos futuros que nos apetece más, que nos hace más ilusión que sucedan. Dicho esto, stop, ¿vale? Vamos a parar porque antes de mirar al futuro, para mí es muy importante que miremos el presente. Estamos en un momento muy complejo, muy complejo. Básicamente, la gente que nos dedicamos al mundo del marketing hablamos del acrónimo VUCA y BANI, que básicamente es volatilidad, incerteza, complejidad. También estamos en un momento muy frágil, muy ansioso, muy no lineal. Básicamente es máxima incertidumbre. Y para navegar en la incertidumbre es súper importante conocer el presente y el contexto que nos ha tocado vivir. Entonces, la gente que nos dedicamos al mundo de la perspectiva de futuros, utilizamos metodologías como esta, como PESTEL. PESTEL al final es el acrónimo también de Politics, Economics, Society, Technology, etcétera, ¿vale? Y esto lo que es intentar entender lo que pasa actualmente. En Dementes nos gusta más evolucionar estos conceptos. Más de política hablamos de liderazgos, porque como veréis, ahora mismo la política no solamente lidera el mundo, hay otras personas que lideran el mundo, como las corporaciones, como los tecnócratas, ahora lo veremos. Más que hablar de sociedad, preferimos hablar de personas porque al final necesitamos recuperar la humanidad. ¿Qué hay detrás de las personas? No solo somos consumidores o clientes, somos también personas humanas. Más que hablar de industrias, hablaremos de mercados porque detrás de una industria hay multiplicidad de oportunidades y se diversifica. Más que hablar de medio ambiente, hablaremos de naturaleza. Estamos en un momento de emergencia climática y es súper importante empezar a empoderar a la naturaleza. No hablaremos de tecnología, hablaremos de innovación, porque la tecnología está en todas partes, es transversal. Y tampoco hablaremos de futuro, sino de creatividad, porque al final los futuros, como decía, no existen, los estamos creando entre todos aquí y ahora. Dicho esto, me gustaría hacer un repaso para entender entre todos en qué momento nos ha tocado vivir, cuál es el presente. Hablamos de liderazgos. Estamos en un momento de policrisis. Estamos en un momento muy interesante donde estamos al inicio de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. Están empezando a aparecer nuevos liderazgos, llámale Frente BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Pero como os decía, hay otra gente que también lidera el mundo. Los tecnócratas, podría ser Elon Musk, pero incluso os voy a hablar de Taylor Swift. Taylor Swift, con la gira que está haciendo ahora, el impacto económico que está haciendo en cada país que visita es mucho más potente que el que puede hacer una decisión política. Con lo cual, estos liderazgos los tenemos que empezar a tener en cuenta también. Personas, hablaremos de la economía del cuidado. Pensar que venimos de un mundo un poco pandemias, guerras, crisis. Estamos en sociedades enfermas. Tenemos estrés, tenemos ansiedad, tenemos muchísimos problemas de salud mental. Lo que hace es que pongamos la salud y el bienestar en el centro de nuestras estrategias.
Como hablábamos de mercados, más que hablar de mercados, hay un momento en el que se habla de desacelerar el consumo. Se habla de poner fin a la abundancia, entendiendo la abundancia como consumir de una forma como si no hubiera mañana, ¿no? Como si tuviéramos recursos infinitos. Hay que empezar a poner conciencia al consumo. También hablamos de naturaleza. Estamos en un momento de mundo extremo, cambios climáticos, todo tipo de catástrofes. Entonces, se está empezando a hablar de poner en valor la naturaleza, de incluso poner a mirar una mirada multiespecie. Es decir, aquí en el mundo, en la planeta Tierra, no solamente vivimos humanos, viven también animales, plantas, recursos minerales. Hay que empezar a mirar de esta manera. Luego, en cuanto a innovación, hablamos de dualidad. Estamos en un momento donde, por un lado, hay gente que vive la tecnología desde el tecnooptimismo, es decir, ostras, la tecnología nos va a cambiar la vida, nos va a agilizar procesos, pero hay mucha gente que tiene mucho miedo, que nos va a robar el trabajo, que nos va a controlar, con lo cual vivimos en un momento absolutamente polarizado. Y finalmente, como os decía, hablar de creatividad es hablar de esta inteligencia colectiva. Si queremos diseñar futuros, lo tenemos que hacer de forma colectiva, en colaboración, co-creando entre todos. Y lo veremos ahora cuando vayamos avanzando en la presentación. Dicho esto, estamos en un momento altamente imprevisible e impredecible. Todo cambia, muta, se transforma a la velocidad de la luz. Pero a la vez es altamente apasionante, porque lo que nos invita sobre todo es a repensar la realidad. Quizás a empezar a hacer las cosas un poco distintas. Entonces, ¿cómo lideramos los futuros? Todo es cuestión de actitud. Es un tema de actitud. Una actitud interna hacia nuestro equipo y una actitud externa hacia los negocios. Interna, talent-centric. Nos tenemos que rodear de los mejores si queremos realmente liderar estos futuros posibles o deseables. Pero también, externa, tenemos que implementar esta visión agile. Agile, ágil, flexible, porque el mundo, como decíamos, cambia y se transforma constantemente y tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos. Empezamos por el talent-centric. Básicamente nos tenemos que rodear de gente mega crack, gente igual de potente que nosotros o mejor. Básicamente, uno de los problemas que van a tener las compañías en los próximos años es el de atraer y seducir talento. He querido tachar retener porque se habla mucho de atraer y retener talento, pero a mí la palabra retener es un poco como que estás obligando a la gente a quedarse, ¿no? No, los tenemos que seducir, tenemos que ser sexys para el talento. Entonces, hay un dicho que dice que actualmente el talento es quien elige las empresas. O sea, si tú eres un crack, tú vas a elegir en qué empresa quieres trabajar. Entonces, las empresas lo que hacen es que cuando no pueden atraer el talento, eligen la actitud. Y la actitud es estas soft skills, esta actitud de empatía, de motivación, de proactividad, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo lo que hablamos es de esta evolución de headhunters a talent managers. Al final tenemos que relacionarnos con la captación de recursos y de talento desde otra mirada. Entonces, si queremos seducir al talento, ¿el talento qué es lo que busca? ¿Por qué quiere ir a trabajar a una empresa? Básicamente el talento busca empresas comprometidas que conecten con los mismos valores. Allí hay una imagen que salió hace un par de meses en el que veíamos que varios empleados de Google se manifestaron básicamente porque Google está apoyando el armamento de Israel. Entonces, los empleados no quieren trabajar en una empresa que está apoyando el conflicto de Israel y Gaza. ¿Qué hizo Google? Los despidió. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es buscar empresas que conecten a nivel de valores. También que sea conciliadora y flexible. Actualmente, por ejemplo, Suiza es uno de los lugares más aspiracionales por el ecosistema natural en el que se encuentra. También el talento lo que busca es una carrera profesional en la que pueda desarrollarse, pueda crecer personal y profesionalmente. Pero también lo que queremos es estar en empresas donde haya diversidad de talentos, diferentes tipos de inteligencias. Inteligencia analítica, visionaria, creativa, donde tú puedas aprender de tus compañeros. De hecho, lo que estamos viendo en algunas de las empresas más conscientes están aplicando estrategias de recursos humanos basadas en el eneagrama, la astrología o incluso el diseño humano. Algo que ahora está muy vinculado al mundo del crecimiento personal y la espiritualidad se está empezando a utilizar en recursos humanos para poder tener radiografías más cualitativas de nuestros trabajadores. Una vez hemos seducido al talento, hay que multiplicar su talento en el equipo. ¿Cómo? Pues aplicando de la comunicación externa a la comunicación interna. Nuestro empleado es muy importante. Si tenemos un empleado contento, realmente rendirá muchísimo más. Dicho esto, si queremos multiplicar el talento, tenemos que conocer muy bien a nuestros empleados, a nuestro equipo.
para saber qué quieren, qué les gusta, qué les ambiciosa, qué es lo que quieren hacer de cara a futuro. De hecho, nos tenemos que convertir, más que jefes, que es una visión más autoritaria, más de orden o mando, nos tenemos que convertir en mentores, saber qué talento tienen y acompañarlos en su desarrollo personal. También importantísimo fomentar la cohesión grupal e intergeneracional. Estamos en un momento donde hay ese gap entre los tetas, los boomers. Hay que intentar sacar el máximo rendimiento de ambas generaciones y, sobre todo, formación permanente. He puesto ahí esa imagen de Rosalía porque hace un año se hizo viral un vídeo donde Rosalía salía motivando a su equipo de bailarines. Venga, va, salimos allí, pasarlo bien, disfrutar, ya veréis qué guay. La gente quiere eso, quieren equipos que les motiven, que los incentiven, que estén súper entusiasmados en el trabajo. También otra cosa interesante, este gráfico es muy interesante. En un mundo que cambia y se transforma constantemente, tendremos que estar haciendo reskilling, es decir, actualizando nuestros skills constantemente. Básicamente, pues reciclaje profesional, experiencia, soft skill, responsabilidad, gestión de equipos, liderazgo. Pero el tema es que tú, aunque seas junior o seas comité de dirección, nos tenemos que actualizar todos simultáneamente y a la vez, cada uno en su nivel. Pero, por ejemplo, los jóvenes que quieren responsabilidades ya, pues dale responsabilidades. Seguramente ellos sabrán cosas, pues dale ese rinconcito, ese espacio para que se sientan responsables y líderes en su área de expertise. Dicho eso, empezamos ya a la visión Agile. Estábamos hablando un poco de cómo los líderes tenemos que incentivar nuestro equipo, pero de cara a futuro tenemos que implementar esa visión Agile. Básicamente, como os decía, para liderar futuros tenemos que comprender muy bien el presente. Y sobre todo tener esta capacidad Agile de podernos adaptar a estos cambios que constantemente van a venir y van a venir constantemente cada vez más. Entonces, para ello es importantísimo pasar de la escucha activa a la escucha analítica. Si queremos saber qué futuros van a venir, tenemos que estar súper al día de lo que está pasando actualmente. Antes, la escucha activa era conocer, averiguar lo que está pasando. La analítica es escuchar, pero con criterio, con pensamiento crítico, con creatividad. Pensar que estamos en un momento caracterizado por la desinformación, las fake news, las verdades a medias. Entonces, tenemos que mirar el mundo con esa mirada de cuestionar, de debatir. Este gráfico de allí que os he puesto son unas bolitas que nosotros como analistas de prospectiva tenemos que estar al día de todo. Es decir, desde la geopolítica, como hablábamos antes, de qué está pasando a nivel político, pero también desde qué está pasando a nivel económico, qué innovaciones están apareciendo en el MIT, qué trends de TikTok están arrasando en las redes sociales, porque al final todo está conectado. Esto nos permitirá tener una visión macro y sistémica de lo que pasa en el mundo y a la vez entender muy bien aquellas actitudes, aquellas señales que están pasando en la calle. Al final, esto nos permitirá prever qué es lo que va a venir de cara a futuro. Aquí os he puesto, por ejemplo, un gráfico que acaba de salir, un estudio que ha hecho el gobierno de Canadá, ¿vale? En el que hay dos alas, una el impacto y el otro el tiempo, ¿no? Y ellos han determinado una serie de posibilidades que pueden suceder, una serie de escenarios. Por ejemplo, pues en un futuro próximo no podremos distinguir lo que es verdad o lo que es mentira. O pues es probable que la biodiversidad colapse. Entonces, nosotros como gobernantes tenemos que tener esa capacidad de decir, vale, si esto va a pasar, ¿cómo puedo anticiparme? ¿Cómo puedo acompañar a mis ciudadanos? Y al final esto es lo que nos permite es dibujar estos escenarios posibles o deseables. Y después, pues eso, ¿cómo los dibujamos? Hay que evolucionar el futuro probable al futuro deseable. Seguramente si yo os pregunto a vosotras, ¿cómo os imagináis el futuro? Es muy probable que os imaginéis un futuro desolador, un futuro pesimista, ¿no? Quizás emergencia climática, cambios bruscos, tecnología que nos desdibuja, que nos controla. Esto, de forma espontánea, cuando se lo preguntas a la gente, te suelen decir esto. Ostras, pues no, vamos a cambiar el enfoque. Hagámoslo desde el futuro deseable. ¿Qué me gustaría que pasara, no? Hagámoslo desde el optimismo y desde la creatividad. Por eso, ahora mismo se habla mucho de las protopías. Cuando tú piensas en utopía, una utopía es un futuro un poco realmente demasiado idílico, desde idílico y real. Una distopía es un futuro un poco, pues al final también catastrófico. Y la protopía es ese futuro progresivo que te ofrece una solución mejor a la actual, pero muy realista. Y cuando hablamos de inteligencia colectiva, es importante hacerlo de forma común. Aquí he puesto el ejemplo del afrofuturismo, ¿vale? ¿Por qué es relevante el afrofuturismo? Puede ser afro, eco, bio, pink, al que quieras. Pues pondré el ejemplo del afrofuturismo.
Las personas negras y africanas, simplemente por su condición, han sufrido esclavismo, derechos humanos o incluso racismo. Entonces, ellos tienen una mirada del mundo diferente a las personas que somos blancas privilegiadas. Entonces, si nosotros tenemos que diseñar los futuros, seguramente habrá esquinas, habrá cunetas que no veremos, no las tendremos en cuenta porque no lo hemos vivido, no es nuestra realidad. Por eso es importante poner en juego, a la hora de definir los futuros, personas con otras perspectivas. Mujeres, personas racializadas, personas con distintas ideologías, porque esto nos permitirá tener ese dibujo, ese futuro más ecléctico. Pero sobre todo, hacerlo desde el optimismo. Como decía antes, si ponemos personas optimistas a dibujar los futuros, tendremos futuros más optimistas. Y dicho eso, ya para terminar, un poco conclusiones, que para mí no son conclusiones, sino que son puntos de partida. Es importante, sobre todo, tener ese pensamiento crítico. Importantísimo, cuestionar las cosas, poner en duda lo normativo, lo mayoritario, lo políticamente correcto. Dudemos de todo esto, porque en un mundo que cambia y se transforma, podemos hacer las cosas distintas. Consciencia. Nosotros como empresarios, como empresas, somos agentes de cambio, tenemos un impacto en la sociedad, en la economía. Entonces, si queremos futuros mejores, hagamos las cosas de forma ética, responsable y con consciencia. Apliquemos la curiosidad. La mayor parte de cosas ocurren en las cunetas, en los márgenes, en aquellos lugares donde la gente no pone luz. Entonces, atrevámonos a salir de lo convencional y miremos donde la gente intenta no mirar. La resiliencia, sobre todo, importante. El mundo cambia, se transforma mucho y si queremos seguir adelante nos tenemos que adaptar a los cambios y no resistirnos a ellos. Sobre todo, creatividad e imaginación. Los futuros no existen, los estamos creando todos juntos aquí y ahora, lo hemos dicho varias veces. Entonces, atrevémonos a imaginar las cosas de forma distinta. Y finalmente, el optimismo. Como os decía, si aplicamos optimismo al diseño de futuros, pues tendremos futuros mejores. Así que nada, muchas gracias. Espero que entre todos hagamos estos futuros.